¿Alguna vez has tenido la sensación de estar intentando regresar a algo que simplemente ya no existe? ¿Te acuerdas de esa rutina, de esa sensación, de ese momento en que todo parecía estar en su sitio? Pero por mucho que lo intentes, por mucho que intentes recrearlo, parece que nada más encaja. Miras tu vida y piensas, ¿por qué ya no puedo ser como antes? La verdad es dura, pero liberadora. Ya no eres esa persona, y eso no es un error. Eso es evolución. Volver a empezar no significa regresar a lo que era. Se trata de para crear algo completamente nuevo, algo que nunca antes había existido. Una nueva forma de existir, de sentir, de relacionarse, con uno mismo y con los demás. Y la terapeuta belga Esther Perel, una de las voces más influyentes del mundo en el ámbito de las relaciones humanas, lo tradujo magistralmente. En una de sus afirmaciones más contundentes dice: no has vuelto a ser quien eras. Estás creando algo nuevo. Y esto nos afecta, porque nos damos cuenta de cuánto nos queda por recuperar. Recuperar el matrimonio tal como era antes de la crisis, recuperar el trabajo que teníamos antes de que nos despidieran, recuperar el cuerpo que teníamos antes del dolor, recuperar la mente que teníamos antes del trauma. Pero aquí va un secreto que nadie te cuenta. Ya no existe un antes al que regresar. Sí, existe después, y depende de tu valentía aceptar lo que ha muerto y construir con lo que queda. Y tal vez aún estés en ese proceso, en una especie de limbo entre quien eras y quien aún no sabes si serás. Y eso puede ser incómodo, inquietante, aterrador, pero también puede ser el comienzo de una de las etapas más auténticas de tu vida. De eso tratará este video. Renacimiento, identidad, cambiar, relaciones y la capacidad de aceptar que a veces lo que parece un final es solo el comienzo de un nuevo camino que aún no has tenido el valor de emprender. Y si este tema te interesa, si sientes que este video es para ti, dale un me gusta ahora. Esto no solo apoya al canal, sino que también ayuda a YouTube a comprender que este tipo de conversaciones deben llegar a más personas. Personas como tú, que atraviesan transiciones silenciosas y necesitan orientación. Regístrate tú también, porque aquí no hablamos de volver a ser quien eras, hablamos de construir versiones nuevas, conscientes y poderosas de en quién te estás convirtiendo. Y quédate hasta el final, porque en las siguientes partes comprenderás por qué este momento aparentemente confuso podría ser precisamente el punto de inflexión de tu vida, y cómo puedes superar esta fase con más claridad, valentía y sobre todo presencia. Así que respira hondo y prepárate, porque ahora vamos a hablar de por qué volver a la normalidad podría ser precisamente lo que te impide ser todo lo que puedes ser. Porque ahora vamos a hablar de por qué volver a la normalidad podría ser precisamente lo que te impide ser todo lo que puedes ser. Y para comprender esto, debemos afrontar una trampa silenciosa de frente, la ilusión del retorno. En momentos de crisis, dolor y colapso, nuestro cerebro entra en modo de supervivencia, busca estabilidad, busca seguridad. ¿Y qué es lo que más desea? Volver atrás, volver a donde todo parecía estar bien, volver a la comodidad del antes, volver al trabajo antes del agotamiento, a la relación antes de la decepción, al cuerpo antes del trauma, a la rutina antes de la pandemia, al yo antes de que todo se derrumbara, pero de lo que nadie habla, o tal vez sí, pero nos resistimos a aceptarlo, es de que este lugar ya no existe. Solo vive en nuestra memoria, y más aún, vive en una versión editada de nuestra memoria, porque el cerebro no quiere la realidad. Quiere la sensación de control, de familiaridad, de seguridad. Quiere lo normal, pero esta supuesta normalidad se ha convertido en un mito. Y entonces entramos en esta danza agotadora, intentando recrear algo que ya no encaja con la persona en la que nos estamos convirtiendo.
Intentamos rescatar rutinas que ya no tienen sentido, mantener relaciones que ya no nos representan, aferrarnos a versiones de nosotros mismos que ya han muerto, pero que, por miedo a lo nuevo, intentamos mantener vivas con la ayuda de máquinas. Por eso, la cita de Esther Perel resuena tan profundamente. La gente no está volviendo atrás, se están reinventando, porque, en el fondo, lo sabemos. Sabes que no hay vuelta atrás, pero tienes miedo de admitirlo, porque si no hay vuelta atrás, entonces, ¿qué nos queda? Lo único que nos queda es crear. Crear requiere esfuerzo y valentía, implica salir de la zona de confort emocional, dejar atrás el pasado y adentrarse en territorio desconocido. Lo desconocido asusta, pero también libera. La reinvención de la que habla Esther no es un lujo, no es un discurso bonito para vender autoayuda, es una necesidad biológica, psicológica y espiritual. Cuando el mundo cambia, y ha cambiado, o cambiamos con él, o enfermamos al intentar resistirnos. Y lo más interesante, el cerebro, que tanto se esfuerza por regresar al pasado, es el mismo que, cuando se estimula adecuadamente, es capaz de crear nuevas conexiones, nuevas respuestas, nuevas vías neuronales. El cerebro es plástico, aprende, se adapta, pero para ello necesita una orden interna muy clara. Estamos listos para seguir adelante. ¿Estás preparado para esto? Porque la reinvención comienza precisamente en ese punto, en el momento en que dejas de buscar refugio en el pasado y empiezas a mirar hacia adentro en busca de dirección. Y en este proceso te darás cuenta de que la normalidad que tanto te esfuerzas por recrear quizá no era tan buena después de todo. Quizá solo era familiar, simplemente repetitiva, simplemente cómoda. Pero la zona de confort suele ser donde nuestra alma se adormece. Y lo que sientes ahora, esta incomodidad, esta inquietud, este vacío, puede que no sea un problema. Puede ser una llamada, una invitación a recrearte, a reinventarte, a rediseñar quién eres y qué quieres experimentar de ahora en adelante. Y de eso vamos a hablar ahora, porque antes de crear algo nuevo, necesitamos el valor de mirar lo que ha muerto y, aún más importante, el valor de déjalo morir. Pero nadie habla de ello. Nadie te prepara para este tipo de duelo. El duelo silencioso e invisible que no tiene velatorio, pero que pesa como si lo tuviera. Es el duelo por la persona que fuiste, por los sueños que albergaste, por las certezas que guiaron tus pasos, por la identidad que durante tanto tiempo te definió, pero que ahora simplemente ya no te sirve, y duele. Duele porque no solo dejas de ser alguien, pierdes toda una versión de tu historia, te miras al espejo y te das cuenta de que esa persona ya no siente lo mismo, ya no tiene los mismos planes, ya no encaja en el mismo mundo, y sin embargo, una parte de ti se aferra con insistencia, porque era cómodo, era previsible, eras tú. Pero, ¿quién dijo que crecer es cómodo? Esta ruptura de identidad es como mudar de piel. Es un proceso inevitable, pero aún así profundamente incómodo. La antigua versión de ti mismo se resiste a marcharse. Intenta retenerte, intenta convencerte de que se puede adaptar, de que se puede mantener, de que se puede fingir, pero no se puede. Conoces ese trabajo que antes tenía sentido, pero que ahora te consume por dentro. Conoces esa relación que antes te completaba, pero que ahora solo te limita. Conoces ese sueño que antes lo significaba todo para ti, pero que ahora se ha convertido en una carga. Así que eso es la implosión de la identidad. Es difícil de explicar, ¿verdad? Porque desde fuera todo parece igual. Sigues riendo, publicando, funcionando, pero por dentro algo se ha derrumbado. Y lo peor es que nadie llama a tu puerta con flores para decirte mis condolencias por tu antiguo yo. Porque este tipo de pérdida es invisible, es solitaria, pero es real. Y el duelo no es un problema, el duelo es necesario. Él es el puente entre quien fuiste y quien aún no,
Sabes que puedes ser. Te obliga a bajar el ritmo, a sentir, a reflexionar, exige presencia, y por incómodo que sea, es quien crea el espacio, porque donde hay duelo, hay fertilidad. Donde hay dolor, hay posibilidad. ¿Recuerdas cuando hablamos de Esther Perel? Ella dice que reinventarse no se trata de mejorar, sino de cambiar, y cambiar implica perder algo. No podrás llevar contigo todas tus versiones. Algunas deben permanecer, otras deben ser respetadas y dejarse ir. Voy a contarte algo que quizás ya hayas vivido. Un día, una amiga mía, muy dedicada a su carrera, pasó años construyendo una identidad basada en el éxito profesional. Siempre fue la mujer fuerte e independiente que podía con todo. Pero un agotamiento silencioso hizo añicos esa imagen. Lloraba a escondidas en el baño de la oficina, incapaz de pensar con claridad. Y lo peor, se sentía avergonzada por ya no ser quien creía que debía ser. La verdad, necesitaba dejar morir a esa mujer, no porque hubiera fracasado, sino porque había madurado. Y crecer a veces significa aceptar que ciertas versiones de nosotros mismos ya no tienen cabida en la historia que queremos escribir ahora. Así que, respóndeme aquí en los comentarios. ¿De qué parte de ti sientes que necesitas desprenderte? ¿Qué antigua identidad aún te limita, aunque sabes que ya no te corresponde? Escribe la frase, estoy de luto por quien fui, si te identificaste con esto. O simplemente comenta, verdadera transformación, para que sepa que estás afrontando este proceso con valentía. Ahora que comprendes la importancia de dejar ir, vamos a hablar del espacio entre lo que ha terminado y lo que aún no ha comenzado, y de cómo ese vacío puede ser en realidad el terreno más fértil para tu transformación. Vamos a hablar del espacio entre lo que ha terminado y lo que aún no ha comenzado, y de cómo ese vacío puede ser, en realidad, el terreno más fértil para tu transformación. Porque tras el duelo se llega a un lugar extraño. Es el momento en que ya no eres quien eras, pero aún no sabes, ni siquiera puedes imaginar en quién te estás convirtiendo. Y ahí es donde nace ese espacio gris e incómodo, donde todo parece suspendido, un limbo emocional, un silencio entre capítulos, un intervalo entre dos versiones de ti mismo. Y este lugar da miedo porque no ofrece certezas, no ofrece control, no ofrece una identidad clara, te quita todo aquello que te definía. Y los seres humanos, sobre todo hoy en día, tenemos una adicción por definición. Queremos una respuesta inmediata, una nueva etiqueta, una nueva insignia que ponernos en el pecho y decir, así soy ahora. Pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Y si este vacío no es un error, sino una preparación? ¿Y si esta falta de respuestas es precisamente lo que necesitas experimentar para que surjan nuevas preguntas? Vivimos en un mundo que premia la prisa por decidir, la prisa por superar, la prisa por reinventarse y, al mismo tiempo, castiga cualquier pausa, cualquier duda, cualquier instante de incertidumbre. Pero el proceso de transición, el que existe entre lo viejo y lo nuevo, no es un lugar de debilidad, es un lugar sagrado, un espacio de introspección, donde uno se enfrenta a preguntas que nunca se atrevió a formular, donde uno deja de mirar hacia afuera y comienza a escuchar lo que intentan hacer en su interior. ¿Y sabes qué es aún más sorprendente? Es precisamente en ese tiempo intermedio cuando se producen los mayores saltos de conciencia. No necesitas apresurarte a reinventarte, porque la verdadera reinvención no es un proyecto de marketing personal, no surge de la urgencia, surge de la escucha, de la entrega, del tiempo. Es como una oruga en su capullo, no entra y emerge como mariposa al día siguiente. Se disuelve por completo antes de transformarse, se convierte en un caos biológico dentro de ese capullo, porque solo en el caos puede crearse algo que nunca antes existió.
Y este caos es este momento, este intervalo que quizás estés experimentando ahora mismo. Puede que te despiertes cada día sin ganas de hacer lo que solías hacer, pero sin saber qué hacer en su lugar. Puede que te estés alejando de personas que antes lo significaban todo para ti, sin saber quiénes son las nuevas personas que se cruzarán en tu camino. Puede que estés cerrando ciclos sin tener ni idea de qué puertas se abrirán. Y todo está bien. Resiste la tentación de apresurarte, de definirte, de forzar una nueva identidad solo para calmar la incomodidad. Porque si puedes sostener este vacío, si tienes el valor de no apresurarte, encontrarás algo más profundo que respuestas, encontrarás la verdad. Lo sé, ese tiempo intermedio es desconcertante, pero también es mágico. Es el momento en que empiezas a comprender que la identidad no es algo fijo, sino algo en constante cambio. Es un proceso continuo de descubrimiento. Y cuanto más intentas congelar quién eres, más impides que llegue lo nuevo. Así que respira, permítete estar en este lugar sin nombre, sin prisas, sin máscaras, porque es en este espacio donde realmente comienza la reinvención. Es hora de hablar de lo que realmente empieza a suceder cuando decides crear una nueva versión de ti mismo. La versión que no intenta repetirse, sino que se atreve a nacer. Porque este es el momento más delicado y a la vez el más poderoso de todo el viaje. El instante en que comprendes con todo tu ser que no vas a volver atrás, que ya no quieres volver atrás, que el antiguo tú, incluso lleno de recuerdos, logros y certezas, ya no define en quién te estás convirtiendo. Y es ahí donde surge la pregunta más importante de todas: ¿quién quiero ser ahora? Te das cuenta de cómo esto lo cambia todo, porque hasta ahora puede que hayas vivido en piloto automático. Quizás seguiste patrones heredados, expectativas externas, roles que te asignaron sin preguntarte si realmente querías desempeñarlos. Quizás has pasado toda tu vida intentándolo, fósforo, y no elegir de verdad. Pero ahora no. Ahora es diferente, ahora se trata de crear, y crear requiere intención, claridad, presencia. Crear requiere plantearse preguntas profundas, de esas que inquietan, pero que también liberan. Tipo, ¿qué es lo que realmente me motiva? ¿Qué valores quiero que guíen mi vida a partir de ahora? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para convertirme en quien quiero ser? ¿Qué historias he estado repitiendo que ya no tienen sentido para mí? ¿Qué tipo de persona admiro y por qué? ¿Qué versión de mí misma me hace sentir más viva, más completa, más conectada conmigo misma? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son brújulas. Guían el camino de la reconstrucción, porque en este nuevo momento no solo dejas algo atrás, sino que escribes tu nueva historia. Y eso, en sí mismo, ya es un acto revolucionario. Y aquí hay algo esencial. La nueva identidad que estás creando no tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser auténtica, coherente, real. Porque la identidad no es un personaje. La identidad es un reflejo de quién eliges ser cuando eres fiel a ti mismo. No necesitas impresionar a nadie. No necesitas encajar en ningún molde. El único compromiso real ahora es con tu verdad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Esta nueva narrativa no tiene por qué nacer completamente formada. Puede y debe escribirse poco a poco, con errores, reinicios, ajustes y lecciones aprendidas. Porque una identidad viva es una identidad que evoluciona, que se permite cambiar, que se adapta sin perderse, que crece sin corromperse. Ya no intentas volver a ser quien eras. Estás creando un nuevo espacio para habitar dentro de ti. Estás eligiendo las palabras para la historia que quieres contar sobre ti. Estás construyendo un nombre con significado, un estilo de vida con propósito, una presencia en el mundo que deja huella. Y esto no sucede de afuera hacia adentro.
no sucede copiando modelos preestablecidos, ni intentando moldearte según las expectativas ajenas. Sucede cuando te detienes, escuchas, sientes y tienes el valor de ser fiel a tu interior. Sucede cuando dejas de intentar explicarte y simplemente empiezas a expresarte. El coraje para mantener esa transformación cuando el mundo que te rodea todavía espera que seas quien eras, porque ahí reside precisamente el mayor desafío de todo este camino. No se trata solo de reinventarse interiormente, se trata para apoyar externamente esta reinvención, incluso cuando no se entiende, no se valida, no se acepta o no se espera. Probablemente ya lo hayas notado. Cuando empiezas a cambiar, el mundo reacciona. Algunos se distancian, otros te cuestionan. Algunos intentan hacerte volver al antiguo patrón, aquel que era más cómodo, para ellos no necesariamente para ti. Y te encontrarás en situaciones donde necesitarás defender tu verdad, no con argumentos, sino con decisiones, con presencia, con actitud, con coherencia, porque volver a empezar requiere valentía, valor para decir, esto ya no me sirve, aunque todos a tu alrededor digan, era suficiente. Valor para levantarse tras una caída, sabiendo que no necesitas ser fuerte como antes, sino fuerte de una forma nueva. Valor para guardar silencio cuando el mundo grita prisa. Y valor para hablar cuando el silencio se ha convertido en una prisión. Es entonces cuando lo entiendes. Tu nuevo yo no es solo diferente, él es más auténtico, más acorde con lo que sientes, con lo que crees, con lo que realmente quieres experimentar. Y quizá no sea tan eficiente, tan perfecto, tan aclamado como el anterior, pero es real. Y en el mundo en que vivimos, ser real ya es un acto revolucionario. Así que les pregunto, ¿están intentando volver atrás o están listos para construir? Esta pregunta debe resonar en tu interior durante más tiempo del que te resulte cómodo, porque la tentación de volver atrás siempre estará presente. Siempre habrá una parte de tu mente que intentará convencerte de que era más fácil cuando encajabas. Pero ahora lo sabes. Encajar no es lo mismo que pertenecer. Y construir no es lo mismo que arreglar. Construir es empezar de cero, es aceptar los escombros y aún así elegir levantar algo nuevo, con los materiales que tienes, con la conciencia que has adquirido, con el alma que, incluso cansada, sigue luchando. Volver a empezar no es reiniciar, no se trata de borrarlo todo y fingir que no pasó nada. Volver a empezar se trata de mirar todo lo que te trajo hasta aquí y decir, respeto esta historia, pero ya no es el final, es solo el comienzo de otro capítulo. Y este capítulo es tuyo. No necesitas el permiso de nadie, no necesitas la aprobación de nadie. Lo único que necesitas ahora es tu propia decisión, un paso consciente, una palabra dicha en voz alta, una elección, por pequeña que sea, que le diga al mundo, me estoy reconstruyendo, porque tu nuevo yo ya existe, no está perdido, simplemente está esperando a que tengas el valor de manifestarse. Así que, si todo esto te ha resultado útil, dímelo en los comentarios. Escribe, estoy creando algo nuevo, si sientes que estás viviendo ese momento de creación auténtica, intencional y valiente. O simplemente comenta, elijo lo nuevo, para que sepa que este mensaje te llegó en el momento justo. Y recuerda, no se trata de volver a ser quien eras, se trata de descubrir el poder de ser quien eres. Jamás imaginé que pudiera llegar a ser.